Un gusto, ante todo, contar un poco la entretienda del simposio. En la facultad estábamos en un proceso de construcción del código de ética, que lo charlaremos en el conversatorio, y con normas desde las JAES anteriores quedó también una sensación de necesidad de tratar estos temas, fundamentalmente la ética como un proceso que en permanente movimiento. Norma nos convocó entonces a Luciana y a mí para pensar en algo que esperemos que resulte de interés para ustedes. Luciana Silvestri es abogada y doctora en, no me, acá, ahora llego. Se desempeña como investigadora en el Instituto Argentino de Investigaciones de zonas áridas en el IADISA, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha sido investigadora de la Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Fue consultora para el proyecto regional GFPNUMA de la UICN sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios derivados de su utilización. La sigla en inglés es ABS, por acceso y compartición de beneficios, ¿no? Para América Latina y el Caribe. En dicho proyecto brindó su experiencia y conocimiento para asegurar la implementación de marcos legales de ABS efectivos y eficientes y capacidades institucionales adecuadas en 8 países de la región, que son Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y República Dominicana. Ha sido representante argentina ante el Comité de Naciones Unidas para el Centro de Intercambio e Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios y miembro del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Biología Sintética de Naciones Unidas, ambos estructurados bajo el amparo, bueno, perdónenme, pero se me cierra, ambos estructurados bajo el amparo del Convenio sobre Diversidad Biológica. En el pasado representó a España ante Naciones Unidas y ante la Unión Europea en el marco de las negociaciones sobre diversidad biológica y Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Posee un doctorado en Derecho otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y una maestría en Ciencia Política y Gestión Ambiental conferidos por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y Lund, Suecia. Es abogada por la Universidad de Mendoza, Argentina, y se especializa en Derecho y Política Ambiental, gestión de la diversidad, negociaciones internacionales sobre medio ambiente y régimen de gobernanza sobre acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a utilización, dedicándose a la investigación y asesoramiento sobre estos temas a favor del sector público-privado. Luciana nos va a presentar un trabajo referido a catalogación de saberes tradicionales. Y Esteban va a contar la experiencia de esa catalogación en España, y Esteban es el doctor Esteban Hernández Bermejo, doctor ingeniero agrónomo, catedrático de Botánica Agrícola y Forestal y actualmente profesor emérito de Botánica Económica, Ecología Forestal e Historia de la Jardinería en el Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, España. Fue director del Banco Andaluz de Germoplasma Vegetal, director del Jardín Botánico de Córdoba y director científico del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Secretario general de la Asociación Internacional de Jardines Botánicos, así como presidente de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos. Presidente del Comité Español de la UICN, coordinador de la Red Española de Bancos de Semillas de Plantas Silvestres, asesor del Patronato del Alambre Generalife y miembro del Comité Científico del Conjunto Arqueológico de Medina Sahara. También fue asesor de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en España y del PNUMA y FAO en diversos proyectos internacionales, especialmente en relación con convenios internacionales como CBD y CITES, formando parte de la representación española en varios convenios cooperativos. Su experiencia investigadora
Incluye estudios sobre biodiversidad y recursos fitogenéticos silvestres, técnicas de conservación, bancos de germoplasma y evaluación del riesgo de extinción, etnobotánica, especies vegetales con potencial económico, cultivos olvidados y domesticación de plantas, agronomía e historia de la jardinería, especialmente de la Edad Media, y ecología vegetal y fitogeografía, así como taxonomía vegetal. Publicó más de 180 artículos, dirigió 20 tesis doctorales y participó en innumerable cantidad de congresos internacionales y nacionales, impartiendo más de 200 conferencias. Publicó diversos libros sobre la flora agrícola, forestal y ornamental de Al-Ándalus y participó en el estudio de las transferencias de especies vegetales y cultivos entre América y Europa a través de diversos proyectos y colaboraciones con universidades de Argentina, Cuba y México. En la última década coordinó una red CITED, que integramos varios de los que estamos aquí presentes, de cooperación latinoamericana en materia de las especies marginadas e infrautilizadas. Bueno, qué currículums. Bueno, damos entonces comienzo a este simposio. Por favor, el PowerPoint. Como les decía, de estos primeros encuentros con Norma y con Luciana, surgió esta propuesta no solo sobre hablar de ética, sino cómo esta ética puede ser llevada a la práctica. Es decir, por un lado, qué es lo que esperamos nosotros, qué es lo que debemos hacer desde nuestra responsabilidad, y por otra parte, ese deber hacer, cómo está protegido desde los mecanismos legales y la efectividad que puede tener esta aplicación. La siguiente, por favor. Entonces, entendemos que los códigos de ética vigentes implican buenas prácticas por parte de los etnobiólogos. Ahora, con el simposio de Luciana, con la presentación de Luciana, veremos cómo lo llevamos adelante. La siguiente, por favor. Yo voy a ser muy breve, presentar simplemente el articulado de los dos simposios de ética que están vigentes para la etnobiología, y quería hacer referencia sobre todo al Código de Ética de la Sociedad Internacional de Etnobiología. ¿Por qué es tan importante? Porque el primer Congreso Internacional de Etnobiología se dio en 1988, previo a la reunión de Río. Y la verdad que fue pionero en muchísimas, no solo para la etnobiología, sino que fue pionero en lo que son códigos de ética. Tomando la iniciativa de escuchar las voces de las comunidades locales y llevarlas al quehacer de la academia. Entonces, bueno, consta de un preámbulo en el cual desarrollan esa situación y explican por qué se van a reunir como comité para la redacción de un código de ética que vio la luz en el 2000, ¿no? Pero a partir de este momento ya se inició el proceso. La siguiente, también los propósitos. Los propósitos refieren fundamentalmente, ¿no es cierto?, a qué es lo que se espera, no de la etnobiología, sino qué es lo que se espera de ese código de ética, que lo que va a hacer es reconocer la situación de los pueblos indígenas, dar un marco de referencia para nuestros trabajos. La próxima. Después vienen una serie de principios que son los que teóricamente van a regular esa actividad, ¿no es cierto? En ese momento plantean que estos principios se basan en la legislación internacional, y una legislación internacional que en ese momento era o laxa o breve o inexistente todavía, ¿no es cierto? Porque estaba en preparación. Así que ya les digo, estos articulados, este articulado era muy novedoso para el momento. La siguiente, por favor. Esta diapositiva y la siguiente refieren a los derechos de las comunidades, ¿no es cierto? El derecho de propiedad refiere a la preexistencia de las comunidades
a los derechos que tienen por esa preexistencia, hablan siempre de pueblos indígenas, sociedades tradicionales y comunidades locales. Esas son las categorías que utilizan a lo largo del código. El principio de autodeterminación es, ¿no es cierto?, refiere a la capacidad que deberían tener esas comunidades de poder decidir qué hacer con su territorio, sus recursos, que acá sí entran en conflicto muchas veces con las legislaciones existentes. La siguiente, por favor. Bueno, inalienabilidad, qué difícil que es, refiere a la, está íntimamente asociado con la autodeterminación, ¿no es cierto? Es poder decidir qué hacer y que nadie lo impida, cosa que de nuevo colisiona muchas veces con las legislaciones. Y el principio de guardianes tradicionales, ahí sí les impone, no impone, pero aconseja a las comunidades constituirse en guardianes de esa diversidad, de esos territorios y de esa diversidad a partir de la autodeterminación y la preexistencia. Los siguientes, por favor, acá empezamos a hablar de la interacción. El principio de participación activa refiere a las investigaciones participativas, pero investigación participativa realmente, con la participación de estas comunidades a las cuales se refiere desde el diseño de la investigación, ¿no es cierto? La participación en todas sus instancias. La revelación completa es el derecho que tienen las comunidades y el deber que tenemos los investigadores de informar en todas las etapas de la investigación qué es lo que se va a hacer, ¿no es cierto? La siguiente refiere sobre la base de lo dicho, ¿no es cierto?, la obtención de un consentimiento previamente informado en las condiciones de inteligibilidad, digamos, para esas comunidades, en la lengua, la redacción o la exposición, ¿no es cierto?, de una manera que sea accesible. Y la confidencialidad es el derecho de las comunidades a reservarse información acerca de lo que consideren que no debe ser revelado, o el derecho a no informarlo o el derecho a exigir que no sea informado en instancias posteriores, ¿no es cierto? Y acá aparece también el derecho a la privacidad y el anonimato, que parecería ser que es más importante para nosotros el tema del anonimato que para las propias comunidades, porque muchas veces les interesa que su nombre sea aclarado, ¿no es cierto?, desde lo individual, que también aparece en algún momento la posibilidad de decidir desde lo individual. La siguiente, por favor. Perdón, sí. Bueno, respeto, protección activa, precaución, refieren fundamentalmente a bueno, por un lado, mitigación del daño en el caso de la protección activa, ¿no es cierto? Si uno ve que hay un riesgo, no hacerlo, y lo mismo en la precaución es no llevar adelante investigaciones que puedan implicar un riesgo para esas sociedades. La siguiente. Y acá empezamos con este grupo de artículos, refiere fundamentalmente a los resultados de las investigaciones, ¿no es cierto? La compensación y participación equitativa, en el caso de obtenerse beneficios, apoyar investigaciones indígenas que puedan dar resultados, garantizar que cuando uno no generar expectativas, los ciclos interactivos dinámicos refiere a garantizar que si uno presenta una investigación, que esa investigación se va a completar, no generar expectativas y plantearla en una primera instancia y luego que quede por la mitad, ¿no es cierto? Y el principio de restitución es la compensación en caso de generar algún daño. La siguiente. Bueno, estos son los artículos. Ahora después viene una serie de lineamientos prácticos que son la bajada al trabajo en el campo de esos principios, ¿no es cierto? Entonces nos dicen, bueno, cómo hacer un consentimiento previamente informado, cómo llevar adelante, ¿no es cierto? Bueno, y lo que yo quería rescatar,
porque tiene que ver con lo que van a plantear después Luciana y Esteban, es en uno de esos lineamientos prácticos plantean, se anima a los investigadores a registrar la información recopilada en bases de datos, registros locales donde sea posible y explorar mecanismos como certificados comunitarios de origen asociados a las bases de datos. Asimismo, se invita a los investigadores a apoyar y construir la capacidad para crear sistemas de manejo de datos comunitarios tanto como sea posible. Bueno, esto tiene que ver con la catalogación de la cual va a hablar Luciana y, bueno, reflexionar acerca de la posibilidad de llevarlo adelante. Por favor, la siguiente. El Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología reconoce la preexistencia del Código de la Sociedad Internacional de Etnobiología, pero refiere a que se van a trabajar fundamentalmente con las situaciones propias de Latinoamérica. Entonces, en lugar de hablar de las 3 categorías de comunidades, hablan, por ejemplo, también de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mestizos, bueno, hace toda una consideración de las distintas categorías. El Código de Ética se lo empieza a plantear en la reunión de 2012 en Bolivia y se aprueba en la reunión de 2015 en Colombia. Y el articulado tiene una distinta refiere a lo mismo que el Código de la Sociedad Internacional con distintas categorías. La siguiente, por favor. Primero plantea compromisos. Los compromisos son por parte de los investigadores, ¿no es cierto? En cuanto miembro de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, nos comprometemos a cumplir con las normas fijadas, nos comprometemos a reconocer esa situación histórica de los pueblos con los cuales vamos a trabajar. La preexistencia, promover el respeto, es decir, va tomando distintos de los principios que estaban en el otro y los incluye acá. La próxima, por favor. Las responsabilidades de estos investigadores, ¿no es cierto?, en cuanto a la obtención del consentimiento previamente informado, reconocimiento y reconocimiento del contexto cultural, biocultural, ¿no es cierto?, y normativas locales también, y proporcionar en todo momento la información entendible para esas sociedades. La próxima. Bueno, y finalmente, cuando habla de derechos, refiere a los derechos de las poblaciones, ¿no es cierto?, con las cuales vamos a trabajar. Las poblaciones, los derechos de las poblaciones son a que las investigaciones realizadas estén acordes con sus concepciones, creencias, prácticas, ¿no es cierto?, que no haya contradicción en ese sentido, y reconocer también la propia normatividad, no la propia de los investigadores, la propia de las comunidades, me refiero a normatividad en cuanto al acceso al territorio y los bienes, ¿no es cierto? Los investigadores deben ser conscientes de la aplicabilidad e impactos de la investigación y en caso de que exista una aplicación inmediata, compartirlo y tener en cuenta esas normativas locales, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, en todo momento se habla de acuerdos, fundamentalmente acuerdos acuerdos en la medida de lo posible descritos a modo de actas o que dejen constancia tangible de los acuerdos llevados adelante entre los investigadores y las comunidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay una intención de uso comercial o presunción de un posible uso comercial, que quede claro y que queden claramente establecidos cómo será la compartición de beneficios. Y no puede haber uso por parte de los investigadores, ni uso propio, institucional o privado de la información obtenida sin que exista uno de esos acuerdos.
También el rol de los miembros de estas comunidades en los proyectos y en la difusión de los resultados, por ejemplo, coautores, copartícipes, es decir, cómo van a figurar en la difusión de esos resultados. Y la siguiente, por favor, refiere a la difusión, precisamente a la difusión y comunicación de esos resultados, ¿no es cierto?, en los cuales también debe estar claramente establecido en forma previa cómo se van a difundir, si va a haber artículos académicos, si va a haber, no sé, la estrategia que se dé la difusión de los resultados, reconociendo la propiedad intelectual colaborativa de alguna manera, y bueno, respetando la normatividad propia como mencionábamos antes, ¿no es cierto? Y finalmente, la última, de la siguiente diapositiva, refiere a reconocer la confidencialidad, igual que en el otro caso, evitar riesgos para la comunidad, los riesgos que puede representar para la comunidad la difusión de esos resultados, promover respeto, equidad, buen trato, evitar discriminación y finalmente reconocer, reconocer las luchas por la defensa del territorio ancestral, patrimonio biocultural colectivo. Perdón, esta no es la última, la siguiente es la próxima, por favor. La siguiente es la de aceptación del Código de Ética por parte de los investigadores y las comunidades. La adopción implica que en cuanto miembro lo voy a tener en cuenta y voy a llevar adelante. Y la actualización. Se plantea la revisión continua, consulta y eventual actualización en cada congreso. Y quiero volver al Código de Ética de la próxima, por favor, de la Sociedad Internacional de Etnobiología, porque en algún momento dice, tomando en cuenta que este código es un documento vivo, ¿no es cierto? Es decir, está en pequeño, que con el tiempo requerirá adaptación para adecuarse a interpretaciones y circunstancias cambiantes. Estamos en permanente cambio, ¿no es cierto?, de nosotros y las comunidades con las cuales trabajamos. Por eso un código no puede ser algo letra muerta, intangible, sino que tiene que estar en permanente revisión, ¿no? Y eso fue un poco lo que habíamos charlado en su momento con Norma acerca de la imposibilidad de revisar retroactivamente acciones que esto no quiere decir que no ser críticos con eso, ¿no? Pero permanentemente revisar desde la ética acciones pasadas, desde las investigaciones, pero sí, y ser también conscientes y revisar nuestras propias investigaciones, ¿no es cierto?, para acogernos a estas normativas que son deseables. Y bueno, habrá que ver si siempre en qué medida son aplicables. Bueno, la próxima, para agradecerles a ustedes y como siempre a la universidad y a la ciencia pública. La próxima. Bueno, muy bien, con esto termino.